Isabella pensó que firmar un contrato matrimonial con un millonario era su única salida de la miseria y la desesperación que la ahogaban. Nunca imaginó que el verdadero precio que tendría que pagar no sería su libertad, sino su propio corazón hecho pedazos. El hombre que le había ofrecido un refugio seguro se transformaría rápidamente en su peor verdugo, un carcelero de mirada fría. Y su única salvación, irónicamente, sería un sentimiento prohibido que nacería del más profundo desprecio. Un amor tan intenso y peligroso que amenazaría con destruirlos a los dos para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a antiséptico y a enfermedad era lo único que Isabella conocía desde hacía meses, un perfume amargo que se le había pegado a la ropa, al pelo y al alma. Sentada en la silla de plástico junto a la cama de su hermana pequeña, Sofía, sentía como cada pitido de la máquina que monitoreaba su corazón era un martillazo contra su propia esperanza. La deuda del hospital crecía como una bestia insaciable, devorando los últimos vestigios del dinero que sus padres les habían dejado antes de morir en aquel terrible accidente de coche hacía ya 2 años. Tenía 24 años y sentía que tenía 80. Los trabajos de medio tiempo como camarera y limpiadora apenas alcanzaban para la comida y el alquiler del diminuto apartamento que compartían, un lugar que ya ni siquiera sentía como un hogar, sino como una antesala de la miseria. Sofía necesitaba un trasplante, una operación que costaba una fortuna que Isabella no podía ni soñar con conseguir. Sentía la desesperación como una soga apretándose alrededor de su cuello, cada día más fuerte, robándole el aire. Fue entonces, en su momento más oscuro, cuando la llamada de un abogado llamado Ricardo Vega le ofreció una salida tan surrealista que pensó que era una broma de mal gusto o una estafa. Una propuesta que lo cambiaría todo, un matrimonio de conveniencia. El hombre que necesitaba una esposa de fachada era Mateo Herrera, un magnate de la construcción conocido en todo el país por ser tan implacable en los negocios como hermético con su vida privada. Un hombre, según el abogado, que veía el amor como una debilidad y las relaciones como meros contratos. Para Mateo, ella no sería una esposa, sería una cláusula en un acuerdo millonario, un peón en su tablero de ajedrez corporativo. Para Isabella, él era la única cura posible para su hermana. El corazón le decía que era una locura, una venta de su propia dignidad, pero el amor por Sofía gritaba mucho más fuerte que su orgullo. Aceptó la reunión. La oficina de Mateo Herrera estaba en el último piso de un rascacielos que parecía tocar el cielo, un palacio de cristal y acero que dominaba la ciudad. Mientras el ascensor subía, Isabella se sintió pequeña, insignificante, una hormiga a punto de entrar en la jaula de un león. Se alisó el vestido sencillo por 10ª vez, consciente de que era lo más decente que tenía y aún así, se sentía completamente fuera de lugar. La puerta se abrió y lo vio. Estaba de espaldas, mirando por el enorme ventanal. El traje gris oscuro se ajustaba a sus hombros anchos y a su espalda recta con una perfección insultante. Cuando se giró, Isabella contuvo la respiración. Tenía unos 30 años, un rostro de ángulos duros, una mandíbula afilada y unos ojos oscuros, tan profundos y fríos que parecieron analizarla, desarmarla y tasar su valor en menos de un segundo. Señorita Morales, su voz era grave, un murmullo controlado que no dejaba traslucir ninguna emoción. Tome asiento. No hubo un saludo, ni una sonrisa, solo una orden. Isabella se sentó en la silla de cuero frente a su escritorio, que era tan grande como la habitación de su hermana en el hospital. El abogado, Ricardo, un hombre mayor de aspecto amable, le ofreció un vaso de agua con un gesto de compasión. Mateo se sentó frente a ella, juntó las manos sobre la mesa y fue directo al grano. Ricardo le ha explicado los términos básicos. Necesito una esposa durante 1 año. Una esposa de cara al público. Asistirá a eventos conmigo, sonreirá para las cámaras y actuará como si fuera la mujer más feliz del mundo. A cambio, todas las deudas del tratamiento de su hermana serán saldadas, incluyendo la operación y la recuperación posterior. Además, al finalizar el año, tras un divorcio rápido y discreto, recibirá una suma de $5 millones en su cuenta. Isabella tragó saliva, el nudo en su garganta apenas le dejaba respirar. 5 millones. Era una cifra que su cerebro no podía procesar. Era la vida de Sofía, era un futuro, era la libertad. ¿Y cuáles son las otras condiciones?, susurró, su propia voz sonando débil y temblorosa. Los ojos de Mateo se endurecieron aún más, si eso era posible.
No habrá relación personal entre nosotros. Viviremos en la misma casa, pero en habitaciones separadas. En público, me llamará, cariño, y me tocará el brazo cuando sea necesario. En privado, apenas nos dirigiremos la palabra. No quiero saber de su vida, sus problemas o sus sentimientos. Usted será una empleada con un papel muy específico. Está claro. El desprecio en su voz era tan palpable que Isabella sintió una oleada de humillación y rabia. Quería levantarse y gritarle que se metiera su dinero y su arrogancia por donde le cupiera. Pero la imagen de Sofía, pálida y frágil en esa cama, aplastó su orgullo. Perfectamente claro, respondió, esta vez con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Mateo levantó una ceja, un mínimo gesto de sorpresa. Quizás esperaba lágrimas o súplicas. Hay una cláusula de confidencialidad absoluta. Si una sola palabra de este acuerdo sale a la luz, no solo perderá el dinero, sino que la demandaré por una cifra que ni sus tataranietos podrían pagar. Además, se inclinó hacia adelante, su mirada perforándola. Cualquier tipo de infidelidad por su parte resultará en la terminación inmediata del contrato sin compensación alguna. Isabella lo miró fijamente, la rabia dándole el valor que necesitaba. Lo mismo aplica para usted, supongo. Una chispa de algo indescifrable brilló en los ojos de Mateo. Ricardo tosió nerviosamente a su lado. No se preocupe por mí, señorita Morales. Yo, a diferencia de otras personas, sé cumplir mi palabra. Para mí, el matrimonio es un negocio, y yo nunca engaño a mis socios. El contrato estaba sobre la mesa. Un documento grueso, lleno de cláusulas legales que apenas entendía. Ricardo intentó explicárselas, pero Isabella solo oía un zumbido. Su mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo. Miró a Mateo, que la observaba con una frialdad impasible, y luego cerró los ojos, pensando en Sofía. Con un suspiro tembloroso, firmó. Vendió un año de su vida. Se vendió a sí misma. La semana siguiente fue un torbellino. La trasladaron a la mansión de Mateo, una casa tan inmensa y fría como su dueño. Le asignaron un séquito de personal que la miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Compraron ropa de diseñador, joyas, todo lo necesario para transformar a Isabella Morales, la camarera, en la futura señora Herrera. El primer evento público al que debían asistir como pareja comprometida llegó demasiado pronto. Era una cena de gala benéfica. Mateo le envió un vestido a su habitación. Era de seda color esmeralda, elegante y carísimo, y se ceñía a su cuerpo de una forma que la hacía sentir expuesta. Cuando bajó las escaleras, Mateo la esperaba al pie. Por un instante, solo un instante, su máscara de frialdad pareció resquebrajarse. Sus ojos recorrieron su figura de arriba abajo, deteniéndose en sus hombros descubiertos, en la curva de su cintura. Por primera vez, no la miró como a un activo de su empresa, sino como a una mujer. Isabella sintió un calor subirle por el cuello. «Estás aceptable», dijo él, su voz un poco más ronca de lo normal. La palabra fue como un jarro de agua fría, pero la forma en que sus ojos seguían fijos en ella contaba una historia diferente. «Tú tampoco estás tan mal para ser solo un socio comercial», replicó ella con una sonrisa irónica. Él no sonrió, pero la comisura de sus labios se crispó. «Recuerda las reglas, Isabella. En cuanto salgamos del coche, empieza tu actuación». En el evento, Isabella se sintió como un animal en un zoológico. Las miradas, los susurros, las sonrisas falsas. Mateo era un anfitrión perfecto, moviéndose entre los invitados con una facilidad y un carisma que ella no sabía que poseía. Su mano en la parte baja de su espalda era firme, un recordatorio constante de su papel. La tocaba como si fuera de su propiedad, y aunque la humillaba, una parte traicionera de ella reaccionaba a ese contacto, a ese calor que traspasaba la tela del vestido. Durante la cena, un viejo empresario amigo de su padre se acercó. «¿Así que esta es la joven que ha conseguido domar al indomable Mateo Herrera? Hay que felicitarla, muchacha, tiene usted más mérito que todo su equipo de finanzas». Isabella forzó una sonrisa. «No ha sido tan difícil, Mateo es un hombre maravilloso». Mateo, a su lado, le apretó ligeramente la mano que descansaba sobre su muslo por debajo de la mesa. El gesto la sorprendió. Era casi cómplice. «Es ella la que me hace maravilloso», respondió él, su voz aterciopelada engañando a todo el mundo. A ella casi también. Más tarde, mientras bailaban la pieza obligatoria, él la sostuvo cerca, demasiado cerca. Su perfume caro y masculino la envolvió. Su cuerpo era duro y cálido contra el suyo. Se movían en silencio,
rodeados de gente, pero completamente solos en su propia burbuja de tensión. ¿Te estás divirtiendo haciendo de esposa trofeo?, susurró él en su oído, su aliento cálido erizándole la piel del cuello. Ella levantó la barbilla, mirándolo a los ojos. Es el trabajo mejor pagado que he tenido nunca. La vista desde el escenario es bastante entretenida, respondió, su voz temblando ligeramente. Él sonrió de verdad por primera vez. Una sonrisa torcida, peligrosa. No te acostumbres, Isabella. El telón caerá en cualquier momento. Su cercanía era desconcertante. Sentía el acero de sus músculos bajo el traje, la forma en que sus dedos se aferraban a su cintura. La atracción física era innegable, un zumbido eléctrico entre ellos que ninguno de los dos esperaba y que ninguno de los dos quería. Cuando la pieza terminó, se separaron bruscamente, como si se hubieran quemado. Esa noche, en la mansión, Isabella no podía dormir. Salió al balcón de su habitación, que estaba junto al de Mateo. La puerta de cristal de él estaba abierta y pudo oír que hablaba por teléfono. La curiosidad la venció y se acercó sigilosamente. No, Ricardo, no está funcionando, decía Mateo, su voz tensa. Creí que podría manejarlo, pero es diferente. No es como las demás. Hubo una pausa. No sé qué es. Es testaruda, me desafía con la mirada. Y cuando la toco. Se cayó de repente. Isabella contuvo el aliento. No me fío de ella. Nadie es tan perfecto. Todos quieren algo. Mi padre siempre lo decía. Sobre todo las mujeres hermosas. Son las peores. Solo buscan dinero y poder. Las palabras la golpearon como una bofetada. Así que eso era todo. Su cinismo no era solo por negocios, era algo personal, una herida profunda que seguía sangrando. Se retiró a su cuarto, con el corazón encogido por una extraña mezcla de rabia y compasión. Unos días después, ocurrió algo inesperado. Mateo entró en la cocina por la mañana y la encontró hablando por teléfono, riendo a carcajadas. Era Sofía. Le estaba contando que había conseguido que una enfermera le trajera helado de chocolate a escondidas. Al ver a Mateo, Isabella cortó la llamada bruscamente, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Qué pasa?, preguntó él con su frialdad habitual. Nada. Asuntos personales, respondió ella, dándose la vuelta para prepararse un café. El contrato estipula que no hay secretos que puedan comprometer mi imagen. ¿Con quién hablabas? La acusación en su voz la irritó profundamente. ¿Crees que tengo un amante secreto? Por favor, Mateo. Apenas tengo tiempo de respirar entre tus eventos de caridad y pruebas de vestidos. Estaba hablando con mi hermana. Mateo pareció sorprendido. ¿Tu hermana? Ricardo me dijo que estaba enferma. Lo está. Pero a veces, incluso los enfermos tienen ganas de reírse. Se sirvió el café, sus manos temblando de ira contenida. ¿Quieres ir a verla?, soltó él de repente. Isabella se quedó paralizada, la taza a medio camino de sus labios. ¿Qué? He dicho que si quieres ir a verla. Mi chofer puede llevarte. No quiero que uses taxis o servicios públicos. Es un riesgo de seguridad. Era un gesto casi amable, envuelto en capas de pragmatismo y control, pero amable al fin y al cabo. Gracias, murmuró ella, sin saber qué más decir. El viaje al hospital fue tenso. Mateo decidió ir con ella. Tengo que asegurarme de que el dinero se está invirtiendo correctamente, dijo a modo de excusa, pero Isabella sabía que había algo más. Cuando entraron en la habitación, Sofía estaba despierta. Sus ojos, grandes y brillantes a pesar de su delgadez, se abrieron de par en par al ver a Mateo. ¿Es él? ¿Tu novio?, susurró con la inocencia de sus 16 años. Mateo se quedó quieto junto a la puerta, visiblemente incómodo en ese ambiente de enfermedad y esperanza. Isabella se acercó y le tomó la mano a Sofía. Sí, cariño. Es él. Mateo, te presento a mi hermana, Sofía. Mateo se forzó a dar un paso adelante. Miró a la joven en la cama y algo en su rostro se suavizó. Un placer, Sofía, dijo, su voz perdiendo parte de su dureza. Hablaron durante casi una hora. Isabella y Sofía recordaron anécdotas de su infancia, riendo. Y Mateo se quedó allí, escuchando, observando, viendo un lado de Isabella que no conocía, la hermana cariñosa, la mujer que luchaba con uñas y dientes por su familia. Cuando se fueron, el silencio en el coche era diferente. No era hostil, sino pensativo. Ella es fuerte, dijo Mateo de repente, rompiendo el silencio. Lo es,
respondió Isabella en un susurro. Luchará hasta el final. Me aseguraré de que tenga a los mejores médicos, añadió él. Isabella se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una gratitud que no pudo ocultar. ¿Por qué? Él no la miró, mantuvo la vista al frente. Es parte del acuerdo. Una inversión. Quiero que mi esposa de mentira esté, concentrada en su trabajo, no preocupada. A pesar de la excusa, Isabella sintió que algo había cambiado. Había visto una grieta en su armadura. Esa noche, un nuevo sentimiento se instaló en su corazón. Uno peligroso, porque empezaba a ver al hombre detrás del monstruo, y eso era algo que el contrato prohibía terminantemente. La atracción que sentían crecía día a día, como una mala hierba imposible de arrancar. Una noche, tras otro evento agotador, llegaron a casa y Mateo se había aflojado la corbata, con el pelo ligeramente revuelto. Había bebido un par de copas de champán de más y sus defensas estaban bajas. La encontró en la biblioteca, buscando un libro. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola. ¿Sabes? A veces casi me olvido de que todo esto es una farsa, dijo él, su voz era un murmullo bajo y seductor. Isabella se tensó, pero no se dio la vuelta. Pues no deberías. El contrato está bien claro. Él entró en la estancia, acercándose a ella lentamente. Los contratos se pueden renegociar. Se pueden añadir anexos. Estaba justo detrás de ella. Podía sentir el calor de su cuerpo. No hay nada que renegociar, susurró ella. Él extendió una mano y le acarició el brazo desnudo. Su piel se erizó al instante. Mientes, susurró él en su nuca. Te tiembla la voz. Y cuando te toco, tu cuerpo responde. Lo siento ahora mismo. La giró para que lo encarara. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Sus ojos oscuros ya no eran fríos, ardían con un deseo que la asustaba y la excitaba a partes iguales. ¿Qué quieres de mí, Mateo?, preguntó ella, su voz apenas un hilo. Buena pregunta, dijo él. Creo que quiero romper una de mis propias reglas. Se inclinó y la besó. No fue un beso suave. Fue hambriento, desesperado, lleno de la frustración contenida de las últimas semanas. Isabella, en lugar de apartarlo, le respondió con la misma intensidad. Le rodeó el cuello con los brazos, atrayéndolo más hacia ella. Era una locura, una estupidez, una violación directa del acuerdo, pero en ese momento no le importó. Era la primera vez en años que se sentía viva, deseada. Él la levantó y la sentó sobre el escritorio, tirando los libros al suelo con un ruido sordo. Sus manos recorrían su espalda, su cintura, mientras sus bocas no se separaban. Isabella, jadeó él contra sus labios. Era la primera vez que decía su nombre de esa manera, con una mezcla de deseo y urgencia que la hizo temblar. El beso se hizo más profundo, más lascivo. Su lengua exploró su boca mientras sus manos subían por sus piernas, debajo del vestido. Era una rendición total, un momento robado que ambos sabían que no debían tomar. Justo cuando la razón comenzaba a abandonarlos por completo, el sonido de unos pasos en el pasillo los hizo separarse de golpe, con la respiración agitada y los ojos muy abiertos, como dos culpables descubiertos en pleno delito. Se miraron, el deseo todavía ardiendo en sus ojos, pero ahora mezclado con el pánico y la confusión. Habían cruzado una línea, y ahora ninguno de los dos sabía cómo volver atrás. La tensión sexual entre ellos se volvió casi insoportable. Se evitaban en la mansión, pero en los eventos públicos, la actuación se sentía peligrosamente real. Las miradas, los roces, las sonrisas tenían un nuevo significado. Todos a su alrededor comentaban lo enamorados que parecían. Todos, excepto una persona. Victoria Alarcón, una antigua novia de Mateo, una mujer de la alta sociedad con la que él había roto meses antes de conocer a Isabella. Victoria no se creía el cuento de hadas. Veía a Isabella como una usurpadora, una advenediza que le había robado lo que por derecho era suyo. Y su odio era tan intenso como el de una serpiente venenosa. Empezó a investigar, a buscar cualquier trapo sucio, cualquier debilidad. Y pronto la encontró. Descubrió la precaria situación económica de Isabella antes del matrimonio, la enfermedad de su hermana. Ató cabos. El rompecabezas tomó forma en su mente retorcida, la chica pobre desesperada y el millonario que necesitaba una esposa de repente. Victoria sonrió. No tenía pruebas del contrato, pero no las necesitaba. Solo necesitaba sembrar la duda en una mente que ya era un campo fértil para la desconfianza. La boda se acercaba, un evento que sería la culminación de su mentira pública.
Mateo parecía cada vez más confundido. Una parte de él, la parte cínica y herida por una traición pasada, le gritaba que Isabella era igual que todas, una cazafortunas con cara de ángel. Pero la otra parte, la que había visto su devoción por su hermana, la que había sentido su respuesta apasionada en la biblioteca, quería creer desesperadamente que ella era diferente. La noche antes de la boda, Mateo estaba en su despacho, revisando los últimos detalles del acuerdo prenupcial que, irónicamente, firmarían después de casarse. Estaba inquieto. Se sirvió un whisky y miró por la ventana, la ciudad brillando a sus pies. El poder, el dinero, todo se sentía vacío. La imagen de la risa de Isabella, de su mirada desafiante, del sabor de sus labios, invadió su mente. Estaba perdiendo el control, y eso lo aterraba más que cualquier caída en la bolsa. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era Victoria. Mateo, querido. Sé que es tarde, pero hay algo que tienes que saber. Algo sobre tu adorable prometida. Su voz sonaba falsamente compungida. ¿Qué quieres, Victoria? Estoy ocupado. Solo quiero abrirte los ojos. Ten cuidado. He oído cosas, conversaciones. Parece que tu futuro no está tan asegurado como crees. Me han dicho que ella habla con alguien, un hombre. Al parecer, todo esto es un plan. Casarse contigo, asegurar el dinero para su hermana y luego huir con su verdadero amor. Dice que eres un idiota predecible y fácil de engañar. Cada palabra era una gota de veneno cayendo directamente en la herida abierta de Mateo, la herida que le había dejado su primera novia años atrás, cuando lo engañó y le robó. Su rostro se transformó, la confusión desapareciendo para dar paso a una máscara de furia gélida. No te creo, Victoria. Estás celosa. Oh, claro que lo estoy. Pero no estoy mintiendo. Si no me crees, estate atento. Pronto te dará la prueba que necesitas. Colgó, dejando a Mateo solo con sus demonios. La duda, una vez plantada, creció a una velocidad monstruosa. Recordó la llamada que Isabella estaba haciendo en la cocina, su risa, ¿era con su hermana o con ese supuesto amante? Su negativa a hablar de su pasado era por discreción o porque ocultaba algo. La boda se celebró en los jardines de la mansión. Isabella llevaba un vestido blanco de ensueño. Caminó hacia el altar sintiendo un torbellino de emociones. Por un lado, la culpa por la mentira, por otro, una extraña y temblorosa esperanza. Quizás, solo quizás, aquello podría convertirse en algo real. Cuando llegó junto a Mateo, buscó sus ojos en busca de esa chispa que había surgido entre ellos. Pero lo que encontró la heló hasta los huesos. Sus ojos eran dos trozos de hielo, su rostro una máscara inexpresiva. La ceremonia fue un trámite frío. Sus votos sonaron huecos. El sí, quiero de Mateo fue un murmullo cortante. Cuando el juez dijo, puede besar a la novia, Mateo se inclinó y rozó sus labios con una frialdad insultante, un beso para las cámaras que no contenía ni un ápice de la pasión de aquella noche en la biblioteca. La recepción fue una tortura. Isabella intentaba sonreír, pero sentía la hostilidad de Mateo como un muro de hielo entre ellos. Bailaron su primer baile en un silencio tenso, sus cuerpos rígidos, sus manos apenas rozándose. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Estás bien?, se atrevió a preguntar. Él la miró, y la intensidad de su desprecio casi la hizo retroceder. Perfectamente. Simplemente estoy haciendo balance de mis inversiones. Y creo que he sobreestimado el valor de una de ellas. Esa noche, la noche de bodas, Isabella entró en su suite nupcial con el corazón encogido. Mateo entró detrás de ella y cerró la puerta. Se quitó el saco y la corbata con movimientos bruscos y se sirvió una copa. Supongo que estarás satisfecha, dijo sin mirarla. Has conseguido lo que querías. El premio gordo. No sé de qué hablas, susurró ella. No me tomes por idiota, gritó él, girándose de golpe, su voz resonando en la habitación. Sé perfectamente tu juego. El de la chica pobre y desvalida que engatusa al millonario. Cuéntame, Isabella, ¿tu amante está contento? Celebrando ya cómo vais a gastaros mi fortuna. Ella lo miró, completamente desconcertada. ¿Amante? ¿Te has vuelto loco? Victoria me lo contó todo. Pero fui estúpido, no quise creerla. Preferí creer en tu actuación. Pero ahora todo encaja. Se acercó a ella, sus ojos ardiendo de rabia. Te daré el dinero para tu hermana. Cumpliré mi parte del trato. Pero que te quede claro, a partir de ahora, tu vida en esta casa será un infierno. No eres mi esposa, eres mi prisionera.
Una prisionera en una jaula de oro. Vas a sonreír para mis socios, vas a fingir adorarme en público, pero en privado me aseguraré de que te arrepientas cada segundo de haber intentado engañarme. El telón no ha caído, Isabella. La función acaba de volverse mucho más interesante. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Isabella se quedó sola, de pie en medio de la lujosa suite, con su vestido de novia. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer, silenciosas y amargas. Se había casado con un hombre que creía odiar y por el que estaba empezando a sentir algo. Y ahora, ese hombre no solo la odiaba, sino que la despreciaba profundamente, convencido de una mentira cruel. Su matrimonio de conveniencia se acababa de convertir en una condena. La mañana siguiente fue un gélido amanecer en el paraíso. Isabella se despertó sola en la inmensa cama, las sábanas de seda a su alrededor se sentían como una mortaja. El sol entraba por los ventanales, iluminando una habitación que parecía más una celda de lujo que un nido de amor. Se duchó y se vistió con la ropa que una empleada le había dejado, sintiéndose como una muñeca a la que movían los hilos. Cuando bajó al comedor, una estancia palaciega con una mesa para 20 personas, Mateo ya estaba allí, sentado a la cabeza, leyendo las noticias económicas en una tableta. No levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días», dijo ella, su voz apenas un susurro. Él pasó la página en la pantalla, el silencio se alargó hasta volverse incómodo. «Siéntate», ordenó finalmente, sin mirarla. «El desayuno está servido». El personal se movió con una eficiencia silenciosa, sirviéndole fruta, café y pasteles que ni siquiera le apetecían. Comieron en un silencio sepulcral, el único sonido era el tintineo ocasional de los cubiertos contra la porcelana. Para cualquiera que los viera, serían una pareja poderosa disfrutando de una mañana tranquila. Para Isabella, era una tortura. Finalmente, él dejó la tableta a un lado y la miró, sus ojos eran fríos y calculadores. «Hoy tenemos una agenda. A las 11, iremos al hospital. Le dirás a tu hermana que estamos increíblemente felices y que el viaje de luna de miel tendrá que esperar por mis negocios. Le llevarás este regalo». Señaló una caja de terciopelo azul sobre la mesa. «Es un collar de diamantes. Espero que llores de la emoción al dárselo». Isabella sintió una oleada de náuseas. «No voy a mentirle a mi hermana de esa manera». Los ojos de Mateo se oscurecieron. «Sí que lo harás. O puedo llamar ahora mismo al director del hospital y cancelar la transferencia para su operación. Tú eliges». El chantaje era tan brutal y directo que a Isabella se le cortó la respiración. Asintió lentamente, derrotada. «Bien. Después de eso, tienes una prueba de vestuario para la gala benéfica del próximo mes. Quiero que parezcas una reina. Mi reina. La mujer más envidiada de la ciudad». Se levantó de la mesa, ajustándose el nudo de la corbata. «Y una regla más, Isabella. De ahora en adelante, tu teléfono personal se queda aquí. Te daré uno nuevo, con los contactos que yo apruebe. Todas las llamadas serán supervisadas. No quiero más comunicaciones con tu cómplice. ¿Crees que esto va a funcionar? ¿Crees que puedes controlarme como a una de tus empleadas?» «No, querida esposa», dijo con una sonrisa cruel que no llegó a sus ojos. «No como a una empleada. Ellas tienen derecho a irse a casa al final del día. Tú no. Tú vives aquí. Y harás exactamente lo que yo te diga». La visita al hospital fue la experiencia más dolorosa de su vida. Sofía estaba radiante, ilusionada por la boda, por el futuro. Abrazó a Mateo, agradeciéndole por hacer tan feliz a su hermana. Mateo interpretó su papel a la perfección, mostrándose como el marido atento y generoso, un actor consumado. Isabella sonreía, mientras por dentro su corazón se rompía en 1000 pedazos. Le dio el collar a Sofía, y las lágrimas que derramó no fueron de emoción, sino de pura miseria, pero su hermana las interpretó como lágrimas de felicidad. «Estoy tan contenta por ti, Isa. Te mereces todo esto. Él te mira como si fueras la única mujer en el mundo», le susurró Sofía al oído. Isabella solo pudo abrazarla con fuerza, escondiendo el rostro en su hombro para que no viera la desesperación en sus ojos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. La vida de Isabella era una rutina de apariencias. Eventos sociales, cenas con socios, entrevistas para revistas de sociedad donde declaraba su amor eterno por su maravilloso marido. En público, Mateo era encantador. Le tomaba la mano, le susurraba cosas al oído que hacían que se sonrojara,
aunque generalmente eran órdenes o insultos velados, y la miraba con una intensidad que todos confundían con devoción. En privado, el hielo regresaba. Apenas se hablaban. Compartían una mansión, pero vivían en universos paralelos. Él a menudo llegaba tarde, oliendo a perfume de mujer, una tortura silenciosa que él sabía que la afectaría. Sin embargo, Isabella notó algo extraño. A pesar de su frialdad y sus crueles palabras, él la observaba constantemente. Cuando ella leía en el jardín, él la miraba desde la ventana de su despacho. Si ella nadaba en la piscina, él a veces se sentaba en una de las tumbonas con el pretexto de leer informes, pero sus ojos estaban fijos en ella. Era una vigilancia constante, posesiva, que la ponía increíblemente nerviosa. Una noche, ella no podía dormir y bajó a la cocina a por un vaso de leche. Al pasar por el salón, lo vio. Estaba sentado en la oscuridad, con solo la luz de la luna iluminando su perfil, un vaso de whisky en la mano. Parecía solo. Se quedó observándolo desde el umbral, oculta en las sombras. Vio cómo se pasaba una mano por el pelo con un gesto de frustración. Por un momento, no parecía el magnate despiadado, sino un hombre perdido en sus propios demonios. La tentación de acercarse, de preguntarle qué le pasaba, fue fuerte. Pero recordó sus palabras, su desprecio, y el momento pasó. Se retiró en silencio, sin que él notara su presencia. La tensión entre ellos seguía creciendo, como la presión antes de una tormenta. Una tarde, estaban en la biblioteca. Mateo revisaba unos planos sobre la mesa mientras Isabella intentaba concentrarse en una novela. Recibí una llamada de Ricardo, dijo él de repente, sin levantar la vista. Le dijiste que no estabas contenta aquí. Isabella cerró el libro de golpe. Ricardo, el abogado, la había llamado esa mañana con su nuevo teléfono para preguntarle cómo estaba. Ella había sido evasiva, pero él era un hombre astuto. No sé a qué te refieres. ¿No? Él cree que estoy siendo duro contigo. Dijo que te escuchaba la voz apagada. Quizás deberías practicar mejor tu actuación de esposa feliz, incluso por teléfono. Quizás si no me trataras como a una criminal, no tendría que actuar, replicó ella, levantándose. ¿Una criminal? No. Los criminales tienen más honor. Tú eres una estafadora de primera. Me pregunto cuánto te reirás de mí con tu amante. ¿Le cuentas cómo te compro joyas mientras él se acuesta en tu cama imaginaria? No tengo ningún amante, gritó ella, la frustración de semanas saliendo a la superficie. Se acercó a él, plantándose frente a la mesa. Estoy aquí, cumpliendo mi parte del maldito trato. Mi hermana está viva gracias a tu dinero, y te estaré agradecida por ello siempre, pero no me llames traidora. El único traidor aquí eres tú, que crees en las mentiras de una mujer celosa en lugar de mirar a la persona que tienes delante. No te atrevas a hablarme así, rugió él, poniéndose en pie de un salto. Quedaron cara a cara, sus cuerpos casi tocándose, la electricidad crepitando en el aire. Te hablo como me da la gana, lo desafió ella, sus ojos brillando de furia y de lágrimas contenidas. Ya me has quitado todo, Mateo. Mi libertad, mi dignidad. ¿Qué más quieres? Quiero que cierres la boca, siseó él. La agarró por los brazos, su contacto era brusco, duro. Me cansas con tu papel de víctima. Lo tenías todo planeado desde el principio, ¿verdad? La hermana enferma era la excusa perfecta. Eres un cínico despreciable, susurró ella, el dolor en su voz era genuino. Él la miró fijamente, su pecho subiendo y bajando con rabia. Sus ojos bajaron a los labios de ella, que temblaban ligeramente. Y entonces, como aquella vez, el odio se mezcló con el deseo. Podía sentir el calor de su piel, su perfume floral, la suavidad de sus brazos a pesar de su agarre. Se acercó más, sus alientos mezclándose. A veces casi desearía que tu engaño fuera real, murmuró él, su voz ronca. Casi desearía que me miraras así porque me deseas y no porque estás actuando. Quizás no siempre actúo, susurró ella, en un momento de debilidad. Esa fue su perdición. Mateo interpretó sus palabras como parte del juego, una nueva estrategia para manipularlo. Su rostro se endureció de nuevo, la vulnerabilidad desapareciendo. Bonito intento, dijo con sarcasmo. La soltó tan bruscamente que ella se tambaleó. Pero no volveré a caer. Salió de la biblioteca, dejándola sola una vez más, temblando de rabia y de una excitación que odiaba sentir. La gala benéfica mensual del conglomerado Herrera era el evento social más importante de la temporada. Esa noche, Isabella se superó a sí misma.
Llevaba un vestido rojo sangre que se pegaba a sus curvas como una segunda piel, con una abertura en la pierna que era a la vez elegante y provocadora. Su pelo estaba recogido en un moño sofisticado y llevaba los diamantes que Mateo le había regalado. Cuando bajó las escaleras, Mateo la esperaba, impecable en su smoking. Se quedó sin palabras. La miró de arriba abajo, sin disimular. Un fuego se encendió en sus ojos, una mezcla de deseo crudo y posesividad. Esta noche, dijo con voz grave, no te separarás de mi lado ni un solo segundo. Que a todo el mundo le quede claro de quién eres propiedad. La palabra propiedad la hirió, pero también envió un escalofrío por su columna. En el coche, él puso su mano en su rodilla desnuda, sus dedos quemando su piel. Eres increíblemente hermosa cuando odias al mundo, le susurró. Me dan ganas de estropearte el maquillaje con mis besos aquí mismo, solo para que nadie más pueda verte perfecta. Ella apartó la mirada, el corazón latiéndole desbocado. ¿Por qué me haces esto, Mateo? ¿Por qué este juego de frío y calor? Él sonrió, una sonrisa torcida y amarga. Porque me divierte ver cómo reaccionas. Quiero ver hasta dónde llega tu actuación. Quiero encontrar la grieta. En la gala, todo fue como siempre. Sonrisas, flashes, conversaciones vacías. Y entonces apareció Victoria Alarcón. Se deslizó hacia ellos como una serpiente, con un vestido plateado que era casi vulgar. Mateo, querido. Y Isabella, luces, radiante. La vida de casada te sienta bien. Victoria, dijo Mateo con frialdad. Isabella, dijo Victoria, ignorando a Mateo, ¿has hablado con tu familia últimamente? Deben de estar muy orgullosos de tu ascenso social. La puya era evidente. Isabella le sostuvo la mirada, una sonrisa serena en sus labios. Mi hermana está mejor que nunca, gracias por preguntar. Y por supuesto, está muy orgullosa. Al fin y al cabo, conseguí algo que otras, con mucho más dinero y oportunidades, nunca pudieron, el apellido Herrera. La cara de Victoria se contrajo en una mueca de rabia. Mateo, al lado de Isabella, apretó su mano, y por un segundo, ella sintió una corriente de orgullo cómplice por parte de él. Victoria se alejó, humillada. No está mal, Morales, le susurró Mateo al oído. Tienes garras, después de todo. Solo la saco cuando las zorras intentan marcar su territorio, replicó ella en voz baja. Mateo soltó una carcajada ronca y genuina que sorprendió a todos los que estaban cerca. Fue en ese momento cuando Isabella sintió que quizás, muy en el fondo, él no se creía del todo la mentira de Victoria. Era su propio miedo, su propia herida pasada la que lo estaba cegando. Más tarde esa noche, mientras Mateo estaba en una conversación de negocios, Isabella fue a buscar una copa de champán. Y fue entonces cuando conoció al doctor Alejandro Ríos. Era uno de los principales cirujanos del hospital donde estaba Sofía, invitado a la gala por la generosa donación de las empresas Herrera. Era alto, de pelo castaño, con unos ojos amables y una sonrisa cálida que contrastaba brutalmente con la intensidad de Mateo. Señora Herrera, ¿verdad?, dijo, acercándose a ella. Soy el doctor Ríos. Quería agradecerle personalmente la donación. Ayudará a salvar muchas vidas. Por favor, llámeme Isabella. Y el mérito es todo de mi marido. He visto cómo visita a su hermana. Es usted muy dedicada. Sofía habla maravillas de usted. Por primera vez en meses, Isabella se sintió vista. No como un accesorio, no como una esposa trofeo, sino como una persona. Hablaron durante unos minutos. Sobre el hospital, sobre música, sobre libros. Alejandro era inteligente, divertido y genuinamente bueno. Isabella se relajó, riendo de verdad por algo que él dijo. Fue una conversación inocente, un breve respiro en su jaula de oro. Pero desde el otro lado del salón, Mateo los vio. Vio a su esposa, a su Isabella, sonriéndole a otro hombre. Vio la forma en que el doctor la miraba, con abierta admiración. Vio cómo la expresión de Isabella se suavizaba, perdiendo la tensión que siempre tenía con él. La vio reír, una risa libre y genuina que él no había oído en semanas. Y el mundo de Mateo se tiñó de rojo. Un celo primordial, irracional y violento se apoderó de él. No era el frío cálculo del hombre de negocios traicionado. Era la furia ardiente de un hombre que ve a alguien intentando robarle lo que es suyo, aunque él mismo se niegue a admitir que lo quiere. Cruzó el salón a grandes zancadas, su rostro una máscara de furia contenida. Isabella, dijo, su voz era un gruñido bajo. Alejandro se giró,
sorprendido por la hostilidad que emanaba de él. Mateo ignoró al médico por completo. Agarró a Isabella del brazo, su agarre era de acero. Tenemos que irnos. Ahora. Mateo, me estás haciendo daño, protestó ella, sorprendida por su reacción. Un placer conocerla, Isabella, dijo Alejandro, claramente incómodo y preocupado. Igualmente, doctor, logró decir ella antes de que Mateo prácticamente la arrastrara hacia la salida, sin una palabra de despedida para nadie. En el coche, el silencio era más aterrador que cualquier grito. Mateo conducía a una velocidad demencial, sus nudillos blancos en el volante. Isabella se masajeaba el brazo, donde las marcas de sus dedos ya empezaban a aparecer. ¿Qué demonios te pasa?, se atrevió a preguntar. Él no respondió. No hasta que llegaron a la mansión. Entró arrastrándola detrás de él, cerrando la puerta de un portazo. ¿Qué demonios me pasa a mí?, explotó finalmente, su voz era un trueno. ¿Qué demonios te pasaba a ti, coqueteando con ese imbécil delante de todo el mundo? No estaba coqueteando. Estaba hablando. Es el médico de mi hermana. No me importa si es el papa. La forma en que te reías con él, la forma en que lo mirabas. ¿Ese es tu amante? ¿Lo encontraste en los pasillos del hospital? Claro, es perfecto. Un médico que puede vigilar tu inversión mientras planeáis vuestra huida. Estás completamente loco. Estás enfermo de celos. Sí, estoy enfermo de celos, gritó él, y la confesión pareció sorprenderlo incluso a él mismo. La acorraló contra la pared del vestíbulo, poniendo sus manos a cada lado de su cabeza. Estaba atrapada. Sus cuerpos estaban pegados, podía sentir el calor furioso que emanaba de él, el latido frenético de su corazón. Estoy harto de tu actuación, Isabella. Harto de tus mentiras. Pero que te quede una cosa clara. Se inclinó, su rostro a milímetros del de ella, sus ojos oscuros ardiendo como carbones encendidos. Mientras lleves mi apellido, eres mía. Tu cuerpo es mío, tus sonrisas son mías, incluso tus mentiras son mías. Y no voy a permitir que ningún otro hombre te mire, te toque o te haga reír. ¿Me has entendido? Ella lo miró, aterrorizada pero también fascinada por la cruda posesividad de sus palabras. Su rabia era aterradora, pero debajo de ella, por primera vez, vio la verdad. No era solo desprecio lo que sentía por ella. Era algo mucho más profundo, más oscuro y mucho, mucho más peligroso. Un deseo tan intenso que le estaba consumiendo por dentro, y la única forma que tenía de expresarlo era a través de la ira y los celos. Y en ese momento, Isabella supo que el verdadero infierno no había sido la frialdad de Mateo, sino el fuego que acababa de desatar. Un fuego que amenazaba con quemarlos a los dos hasta los cimientos. El aliento de Mateo era una mezcla de whisky caro y de una rabia tan pura que quemaba. Acorralada contra la fría pared de mármol, Isabella sintió que cada una de sus terminaciones nerviosas cobraba vida, un ejército en alerta máxima. El terror y una extraña y oscura excitación luchaban dentro de ella. Su amenaza, su declaración de propiedad, colgaba en el aire entre ellos, más real y vinculante que cualquier voto matrimonial. Eres mía, había dicho, y la palabra resonó en el silencio del vestíbulo, no como una promesa de amor, sino como una sentencia. Contéstame, siseó él, su rostro tan cerca que podía ver el reflejo aterrorizado de sus propios ojos en las oscuras pupilas de él. Dime que lo has entendido. Ella tragó saliva, su garganta seca por el miedo. Lo he entendido, susurró, y las palabras sabían a rendición. Pero no era suficiente para él. La rabia que lo consumía necesitaba una salida, un clímax, y la encontró en sus labios. Se abalanzó sobre ella, su boca chocando contra la de ella en un beso que no tenía nada de tierno. Era un castigo, una marca, un acto de posesión. Un beso furioso, hambriento, que exigía una sumisión que Isabella no estaba dispuesta a darle. Al principio se quedó rígida, un témpano de hielo contra el fuego de él. Pero él no cedió, sus manos se enredaron en su pelo, inclinando su cabeza hacia atrás, profundizando el beso con una desesperación que la desconcertó. Podía saborear su ira, pero debajo, muy debajo, había algo más, una soledad abrumadora, una necesidad tan profunda que era casi un grito de ayuda. Y su cuerpo, ese traidor, comenzó a responder. Una oleada de calor se extendió desde el punto donde sus bocas se unían, recorriendo cada centímetro de su piel. Sin pensarlo, sus manos, que habían estado presionando su pecho en un intento inútil de alejarlo, se deslizaron hacia arriba, aferrándose a sus hombros anchos. Le respondió al beso, no con sumisión,
sino con su propia frustración acumulada, con la rabia de sentirse atrapada, con el dolor de ser acusada injustamente. El beso se convirtió en una batalla, una danza salvaje de lenguas y dientes, una guerra en la que ninguno de los dos quería ser el primero en rendirse. Él la levantó del suelo, sus piernas rodeando instintivamente su cintura, y la presionó con más fuerza contra la pared. El sonido de sus respiraciones agitadas llenó el vestíbulo. Era una locura, un acto de autodestrucción, entregarse al hombre que la despreciaba. Pero era la cosa más real que había sentido en meses. Justo cuando la tormenta dentro de ellos estaba a punto de romper todos los diques, un ruido sordo proveniente de la planta de arriba, una puerta cerrándose, los devolvió a la realidad. Se separaron de golpe, jadeando, con los labios hinchados y los ojos encendidos. Se miraron el uno al otro, la furia de sus miradas ahora teñida de confusión y de un deseo tan espeso que casi se podía tocar. Esto, empezó a decir ella, con la voz temblorosa. Esto no cambia nada, la interrumpió él, su voz grave y rasposa. Dio un paso atrás, recomponiendo su máscara de frialdad, aunque su pecho todavía subía y bajaba con agitación. Mañana por la mañana, empacarás tus cosas. Te mudas a mi habitación. Isabella lo miró, incrédula. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para poder torturarme más de cerca? Para poder vigilarte más de cerca, corrigió él con una sonrisa gélida. Si vas a actuar como una esposa infiel, al menos tendré la decencia de mantenerte a mi lado, donde pueda ver cada uno de tus movimientos. No quiero que mi esposa sea el hazmerreír de la ciudad, susurrando por teléfono con su amante médico desde la habitación de al lado. A partir de ahora, duermes en mi cama. No voy a dormir contigo, dijo ella, el desafío volviendo a encenderse en su interior. No he dicho que vaya a dormir contigo. He dicho que dormirás en mi cama. Es muy grande. Yo dormiré en mi lado, tú en el tuyo. Pero estarás donde yo pueda verte. Se dio la vuelta y subió las escaleras sin decir una palabra más, dejándola temblando en el vestíbulo, con el sabor de su beso todavía ardiendo en sus labios y una nueva y aterradora realidad cerniéndose sobre ella. La mudanza fue humillante. Una de las empleadas, con la cara inexpresiva, trasladó su ropa y sus pocas pertenencias personales al ala principal de la mansión, al santuario de Mateo. Su nueva habitación, o más bien, su mitad de la habitación, era un espacio inmenso y masculino, decorado en tonos de gris, negro y plata. Un enorme ventanal ofrecía una vista panorámica de la ciudad que a esas alturas a Isabella le parecía una jaula más. La cama era gigantesca, un continente de sábanas egipcias y cojines de seda. La primera noche fue una tortura. Isabella esperó en el cuarto de baño, con un camisón de seda que le cubría hasta los tobillos, hasta que oyó a Mateo entrar en la habitación. Salió con el corazón en un puño. Él ya estaba en la cama, de espaldas a ella, vestido con un pantalón de pijama de seda negra, con la espalda ancha y musculosa a la vista. Ella se metió en el lado opuesto, tan pegada al borde que temía caerse. El colchón era tan firme que apenas sintió su peso, pero su presencia llenaba toda la estancia. Podía oler su perfume, el calor que irradiaba su cuerpo. Se quedó rígida, sin atreverse a moverse, escuchando su respiración lenta y profunda. Deja de respirar como un ratón asustado, dijo él de repente en la oscuridad. Su voz era un murmullo que le provocó un escalofrío. No voy a tocarte. Desgraciadamente para ti, tengo mejor gusto. Las palabras la hirieron, como él pretendía. Se giró, dándole la espalda, y cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas de humillación. Pero la vida en común forzada cambió la dinámica entre ellos de maneras que ninguno de los dos había previsto. Empezaron a verse en sus momentos más vulnerables. Ella lo vio por la mañana, con el pelo revuelto y la barba de un día, con un aspecto menos intimidante, más humano. Él la veía sin maquillaje, con su ropa más cómoda, con el pelo suelto cayéndole por la espalda. Las discusiones se convirtieron en la banda sonora de sus días. Discutían por la temperatura del aire acondicionado, por la música que ella ponía mientras leía, por la forma en que él dejaba sus papeles de trabajo esparcidos por todas partes. Eran peleas triviales, domésticas, que se sentían peligrosamente normales. Una mañana, él salió de la ducha con solo una toalla anudada a la cintura, las gotas de agua deslizándose por su pecho cincelado. Isabella, que estaba eligiendo qué ponerse, se quedó paralizada, incapaz de apartar la vista. Él se dio cuenta y una sonrisa lenta y arrogante se dibujó en sus labios. Disfrutando de las vistas, querida esposa, dijo, su voz era pura provocación. Cuidado, no se te vaya a caer la baba sobre mi alfombra persa.
Ella sintió la sangre subirle a las mejillas y se giró bruscamente, cogiendo el primer vestido que encontró. Ponte algo decente, por el amor de Dios. No todo el mundo quiere ver tu exhibición de macho alfa a primera hora de la mañana. Él soltó una risa seca y sin humor, caminando deliberadamente hacia ella. La agarró de la barbilla, forzándola a mirarlo, sus dedos eran como grilletes de acero. Oh, he oído suficiente. Has estado parloteando en mi cabeza durante meses con tus suspiros de mártir y tus ojos de ciervo herido. Pero el espectáculo se acabó, Isabella. Ya he visto el acto final. Soltó su rostro con un empujón despectivo que la hizo tropezar hacia atrás. Se dirigió al inmenso armario, arrancó una maleta de la estantería y la arrojó sobre la cama. Tienes 10 minutos para empacar lo que te quepa aquí dentro. Solo lo esencial. Ella lo miró, el pánico comenzando a suplantar la confusión. ¿Empacar? ¿A dónde voy a ir? Francamente, dijo, abriendo los cajones de ella y arrojando su ropa sin cuidado dentro de la maleta, me importa una mierda. Puedes volver al miserable agujero del que te saqué. Puedes irte con tu amante el doctor. Puedes dormir debajo de un puente. Lo único que me importa es que desaparezcas de mi casa y de mi vida. El terror puro y helado la envolvió. ¿Y el contrato? ¿Mi hermana? Una sonrisa cruel y retorcida se extendió por el rostro de Mateo. No te preocupes. No soy tan monstruoso como para dejar morir a una niña por los pecados de su hermana. El dinero para su operación ha sido transferido. Mi obligación contractual está cumplida. Considera el acuerdo terminado por tu incumplimiento de la cláusula de fidelidad. Era una obra maestra de crueldad. Cumplía con la ley, la letra del contrato, mientras destrozaba el espíritu del mismo. Le salvaba la vida a su hermana para poder destruir la de ella con la conciencia tranquila. Mateo, por favor, suplicó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Juro que no sé de qué trata ese teléfono. Tienes que creerme. Él se detuvo y se giró hacia ella, sus ojos vacíos de cualquier emoción. La única cosa que creo, Isabella, es que he sido un imbécil monumental. Y es una lección que no pienso olvidar. Ahora, sal de mi vista. Si no has salido por esa puerta en 10 minutos, llamaré a seguridad para que te saquen. No había nada que pudiera decir. El veredicto estaba dictado. La sentencia, ejecutada. Con las manos temblorosas, ayudó a cerrar la maleta, sin siquiera mirar lo que él había metido dentro. Cada segundo que pasaba en esa habitación era una agonía. Él se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, un guardián impasible supervisando su expulsión. Cuando pasó a su lado para salir, no la miró. Su corazón, o lo que quedaba de él, se hizo añicos. Ricardo, el abogado, la esperaba abajo, con el rostro lleno de compasión y pena. Él la había visto entrar en esa casa, y ahora la veía salir, rota. Lo siento mucho, Isabella, dijo en voz baja mientras la acompañaba a un coche que no era la limusina de Mateo, sino un simple sedán negro. No le preguntó a dónde quería ir. Mateo le había dado una única instrucción, dejarla en la calle. Pero Ricardo tenía más decencia. ¿Tienes algún lugar al que ir? ¿Amigos, familia? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Todos sus viejos amigos se habían distanciado, resentidos por su aparente ascenso a la riqueza. Su única familia estaba en una cama de hospital. Estaba completamente sola. Pensó, y el único nombre que vino a su mente, la única persona que le había mostrado una amabilidad genuina en meses, fue el doctor Ríos. Con una voz temblorosa, le dio a Ricardo el nombre de un pequeño café cerca del hospital, rezando para que Alejandro estuviera de turno y pudiera verla. Dejada en una esquina con su única maleta, Isabella se sintió más pobre y desamparada que nunca. No era la falta de dinero lo que la aterrorizaba, sino el vacío absoluto que sentía en su interior. Se sentó en la terraza del café, pidió un agua que no podía pagar y usó las últimas monedas que encontró en un bolsillo para llamar al hospital desde un teléfono público. Consiguió hablar con Alejandro. Cuando él escuchó su voz, rota y desesperada, no hizo preguntas. No te muevas de ahí. Voy en cuanto termine mi turno. Una hora después, él apareció, su rostro una máscara de preocupación. Al verla, tan pálida y con los ojos hinchados, supo que algo terrible había pasado. Se sentó frente a ella, tomó sus manos frías entre las suyas y simplemente dijo, cuéntamelo todo. Y ella lo hizo. Entre sollozos, le contó la historia completa. El contrato, el engaño de Victoria, la crueldad de Mateo, los celos,
la atracción prohibida y finalmente, el teléfono y su expulsión. Alejandro la escuchó con una paciencia infinita, su expresión pasando de la sorpresa a la indignación y a una profunda compasión. Ese hombre es un monstruo, dijo finalmente. Pero no te preocupes, Isabella. No estás sola. Tengo un pequeño apartamento de invitados. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites. Nadie te molestará. La gratitud que sintió fue tan abrumadora que volvió a llorar. Mientras tanto, en la mansión, Mateo se emborrachaba. Recorría la casa vacía, cada rincón le recordaba a ella. Su libro abandonado en la biblioteca. El olor de su champú en el baño. El hueco vacío en su lado de la cama. Creía que sentiría alivio, la satisfacción de haberse librado de una víbora. En cambio, sentía un silencio tan profundo y doloroso que era ensordecedor. Su rabia había desaparecido, dejando tras de sí un desierto de miseria. A la mañana siguiente, con una resaca brutal, hizo lo único que su cerebro obsesivo y controlador le permitió, llamó a su jefe de seguridad. Quiero que localices a Isabella Morales. No quiero que sepa que la vigilas. Solo quiero un informe. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué hace? Cada hora. La obsesión era una enfermedad. No podía tenerla, pero tampoco podía soportar no saber de ella. El primer informe llegó esa misma tarde. Un sobre en su escritorio. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una foto. Isabella y el doctor Ríos, sentados en un parque. No se estaban besando. No se estaban tocando. Solo hablaban. Pero ella estaba sonriendo. Una pequeña sonrisa triste, pero una sonrisa al fin y al cabo. Y él la miraba con una ternura que a Mateo le revolvió el estómago. Los días pasaban. Las fotos seguían llegando. Isabella saliendo de un pequeño edificio de apartamentos, el apartamento de Alejandro, dedujo con una punzada de celos. Isabella visitando a Sofía en el hospital, siempre con Alejandro a su lado, ofreciéndole apoyo. Isabella leyendo en una biblioteca pública. Llevaba una vida sencilla, tranquila. No había reuniones secretas, no había llamadas sospechosas. Poco a poco, una horrible duda comenzó a crecer en la mente de Mateo. ¿Y si se había equivocado? Ricardo, que lo llamaba a diario para ver cómo estaba, alimentaba esa duda. ¿De verdad crees que una mujer como Victoria, a la que dejaste plantada, no sería capaz de cualquier cosa por venganza? Mateo, conoces a Isabella. La has visto con su hermana. ¿Realmente crees que es capaz de una crueldad tan calculada? Mateo se aferraba a la imagen del teléfono como un náufrago a un trozo de madera. Era su prueba, su justificación. Pero la imagen era cada vez menos sólida. Un día, Victoria, creyendo que el campo estaba despejado, lo llamó para invitarlo a cenar. Ahora que la basura ha sido sacada, podemos celebrar, querido. Mateo, asqueado por su tono y por sí mismo, la rechazó con una frialdad cortante. El punto de inflexión llegó 2 semanas después de la expulsión de Isabella. Una llamada del hospital lo despertó en mitad de la noche. Era Alejandro Ríos. Su voz era urgente. Herrera, soy el doctor Ríos. Sofía ha tenido una complicación. Ha rechazado el trasplante. Su cuerpo no lo está aceptando. Está en estado crítico. El mundo de Mateo se detuvo. Sofía, la niña inocente en medio de su guerra. Y Isabella. Podía imaginar su angustia. Voy para allá, dijo, sin dudarlo. Cuando llegó al hospital, la escena en la sala de espera de la UCI era desoladora. Isabella estaba allí, hecha un ovillo en una silla, su rostro pálido y devastado. Alejandro estaba a su lado, con una mano en su hombro. Al verlo, el rostro de Alejandro se endureció. No deberías estar aquí. Me da igual lo que pienses, espetó Mateo, sus ojos fijos en Isabella. Ella levantó la vista. Al verlo, no había odio en sus ojos, solo un dolor tan profundo que lo traspasó. Está muy mal, susurró. Y en ese momento, Mateo supo, con una certeza que le heló el alma, que se había equivocado. Ninguna actriz del mundo podría fingir ese nivel de dolor. Se acercó a ella, pero Alejandro se interpuso. Déjala en paz. Ya le has hecho suficiente daño. Justo en ese momento, Victoria Alarcón apareció en el pasillo, un demonio con tacones de aguja. Había oído a través de sus contactos que Mateo había corrido al hospital, y no iba a permitir que esa niñata la arruinara de nuevo. ¿Pero qué tenemos aquí? La pequeña familia reunida, dijo con una voz burlona y venenosa.
No te preocupes, querida, dijo, mirando a Isabella. Si tu hermana no sobrevive, al menos ya tienes a tu próximo patrocinador alineado. Se giró hacia Mateo, su sonrisa era de triunfo. Te lo dije, Mateo. Te libraste de ella justo a tiempo. Estaba jugando contigo desde el principio. Fui yo quien te salvó. ¿Sabes lo fácil que fue? Un teléfono prepago, unos cuantos mensajes de texto falsos a un número inexistente y la estúpida criada, a la que pagué una pequeña fortuna, lo dejó donde sabía que lo encontrarías. Fue como quitarle un dulce a un niño. Se rió, una risa cruel y triunfante. No vio cómo la cara de Mateo perdía todo su color. No vio cómo Alejandro la miraba con absoluto desprecio. Estaba demasiado ocupada saboreando su victoria. Mateo no dijo nada. Se quedó inmóvil, las palabras de victoria repitiéndose en su cabeza, cada una un martillazo clavando el ataúd de su arrogancia y su estupidez. Lo miró todo, a Victoria, regodeándose en su maldad, a Alejandro, protegiendo a Isabella con una decencia que él nunca tuvo, y a Isabella, rota por su hermana, pero ahora mirándolo a él con la comprensión de la traición final y absoluta. Todo era mentira. Su dolor, su rabia, su justificación, todo construido sobre una mentira. Y él, el gran Mateo Herrera, el hombre que no confiaba en nadie, había sido el títere más fácil de manipular. La ira que sintió fue tan monumental, tan volcánica, que fue casi silenciosa. Se giró hacia Victoria, su rostro era una máscara de calma mortal que era 1000 veces más aterradora que cualquier grito. «Sal de aquí», le dijo con una voz tan baja y gélida que Victoria retrocedió un paso. «Pero Mateo». «Fuera», rugió él entonces, el sonido retumbando en el pasillo silencioso, un león herido finalmente desatado. «Y reza, Victoria. Reza a todos los dioses que conozcas para que la hermana de Isabella sobreviva. Porque si le pasa algo, te juro que me pasaré el resto de mi vida asegurándome de que la tuya sea un infierno tan profundo que desearás no haber nacido». Victoria huyó, pálida y aterrorizada. Mateo se quedó allí, temblando. Luego, lentamente, se volvió hacia Isabella. El abismo entre ellos era inmenso, lleno de dolor, acusaciones y crueldad. Isabella, su voz se rompió. «Yo, no lo sabía». Ella lo miró, y las lágrimas que derramó no eran por Sofía, eran por ellos. Por lo que podrían haber sido y por lo que él había destruido. «Ahora ya lo sabes», susurró. «Y ahora tienes que vivir con ello». En ese momento, una enfermera salió. «La está llamando. Está consciente». Isabella corrió hacia la habitación. Mateo se quedó atrás, excluido, exactamente donde merecía estar. Esperó. Esperó horas, negándose a moverse. Finalmente, Alejandro salió. «Está estable. Ha superado la crisis. Es una luchadora». Mateo sintió que las rodillas le flaqueaban de alivio. «Isabella. Está con ella. Se quedará a pasar la noche. Vete a casa, Herrera. Aquí no tienes nada que hacer». Pero Mateo no se fue. A la mañana siguiente, Isabella salió y lo encontró durmiendo en la incómoda silla, con el traje arrugado y aspecto de un hombre derrotado. Se quedó mirándolo. Él se despertó, como si sintiera su presencia. Se levantó y se acercó a ella, su rostro una mezcla de vergüenza y desesperación. «He sido un necio. Un monstruo. No hay palabras para decir cuánto lo siento. Sé que no me puedes perdonar, pero quiero que sepas». «Ese chache», lo interrumpió ella. «Mi hermana está bien. Eso es lo único que importa ahora». «No», dijo él. «Tú importas. Yo, he traído al mejor especialista en rechazo de trasplantes de Europa. Está volando hacia aquí ahora mismo. He preparado la mejor suite de recuperación, con enfermeras privadas. Todo lo que necesite, lo tendrá». Era lo único que sabía hacer, solucionar problemas con dinero. «Gracias», dijo ella, y el agradecimiento era sincero, pero distante. Empezó a alejarse. «Isabella, espera», la llamó él. Ella se detuvo pero no se giró. «Dame una oportunidad. Una sola. No para perdonarme, todavía no. Solo para demostrarte que puedo ser el hombre que deberías haber conocido desde el principio. Déjame intentar ganarme tu confianza». Ella se giró lentamente. Lo miró a los ojos y vio a un hombre completamente roto, despojado de su arrogancia, mostrando una vulnerabilidad que nunca creyó posible. Y a pesar de todo el dolor, una pequeña parte de su corazón, esa parte tonta y testaruda que se había enamorado de él,
parpadeó con una tenue luz de esperanza. No sé si puedo, dijo honestamente. Me has destrozado. Lo sé, dijo él. Entonces déjame ayudarte a recoger los pedazos. No pido volver a la mansión. No pido que me ames. Solo pido una cena. Una conversación. Sin mentiras. Sin contrato. Solo tú y yo. Ella lo pensó durante un largo rato. Y finalmente, asintió. Fue el comienzo. Un comienzo doloroso y lento. Sofía se recuperó por completo. Mateo cumplió su palabra. Cuidó de ella como si fuera su propia hermana. Se deshizo de Victoria, no solo de su vida, sino de su círculo social, arruinando su reputación con la misma frialdad con la que construía sus imperios. Y cortejó a Isabella. La cortejó con paciencia, con humildad. La llevaba a cenar a pequeños restaurantes que a ella le gustaban. Paseaban por el parque. Hablaban durante horas. Él le contó sobre su pasado, sobre la primera traición que lo había convertido en un cínico. Y ella le contó sus sueños, los sueños que había olvidado que tenía. Una noche, meses después, estaban sentados en un banco frente a un lago. Él le tomó la mano. Todavía no me he perdonado, Isabella. Y no espero que tú lo hagas completamente. Pero te amo. Me enamoré de ti mientras te odiaba. Me enamoré de tu fuerza, de tu bondad, incluso de la forma en que me desafiabas. Sé que no lo merezco, pero quiero pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que mereces. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabella, pero esta vez eran de felicidad. Porque se había dado cuenta de que ella también lo amaba. Amaba a este nuevo Mateo, vulnerable, honesto y ferozmente devoto. Se inclinó y lo besó, un beso suave, lleno de perdón y de promesas. Se casaron de nuevo, un año después. Una ceremonia pequeña, privada, solo con Sofía y Ricardo como testigos. Una boda real, basada en el amor. 2 años más tarde, la risa de un niño pequeño resonaba en los jardines de la mansión, que ya no era una jaula de oro, sino un hogar. Mateo sostenía en brazos a su hijo, mientras Isabella, embarazada de su segundo bebé, los observaba con una sonrisa. Él la había despreciado por una mentira, por una obsesión ciega con la traición, creyendo que la lealtad era un bien que se compraba. Pero cuando la vio destruida y luego renacer, fuerte y digna, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura y valiosa de su vida. La historia de Mateo e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de amar, perdonar y sanar las heridas más profundas. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.